Hoy me traje mi acordeón, porque hay muchos detalles muy interesantes que conviene que tengamos en cuenta. Ya salió en televisión. Miren, riquísima la palabra de Dios que hemos escuchado, todo el conjunto, mucho, muy rica. Como hemos escuchado en la primera lectura, cómo el sacerdote reúne al pueblo, lee la letra de la ley, la Sagrada Escritura, la gente se siente tocada por esa palabra y empieza a llorar. Les dice Esdras, no lloren, ¿verdad? Porque este día es día de regocijo, es el día del Señor. No hay lugar para luto, no hay lugar para ayuno, sino preparen una comida suculenta y compartan con el que no tiene. Es muy interesante porque cuando la palabra de Dios es proclamada, no leída, proclamada es muy diferente a leer. Proclamar es ponernos como instrumento para que Dios a través de uno hable y toque el corazón de los que escuchan. Y entonces cuando la palabra de Dios la escuchamos, tiene mucho que ver con qué actitud nos estamos disponiendo para atenderla. Empiezo primeramente diciendo que la palabra de Dios que escuchamos no es una palabra solamente escrita, sino una palabra viva. Esa palabra está viva. Respondimos en el Salmo diciendo: tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. ¿Cómo decimos? Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Pero eso hay que entenderlo, no solamente decirlo de los dientes hacia afuera, sino que Dios nuestro Señor nos conceda la luz de su sabiduría divina para entender el contexto de toda esta palabra tan hermosa de Dios que hemos escuchado y que nos habla. Decía, es una palabra viva, no está muerta, viva. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿cuántas veces habremos escuchado nosotros proclamar la palabra de Dios y entonces siente uno que Dios le está hablando, que Dios lo está tocando, que Jesús está tocando mi realidad, mi situación personal, mi circunstancia actual? Dios me está hablando. Probablemente a la mayoría nos ha tocado experimentar eso, identificarnos tanto con esa palabra, porque aunque todos estamos escuchando lo mismo, no todos estamos entendiendo lo mismo. Cada quien, de acuerdo a su situación personal, a su circunstancia, a su disponibilidad, a su necesidad actual, Dios toca nuestro corazón, Dios toca nuestra vida.
siente uno que esa palabra lo toca a uno, lo transforma. ¿Cuántas veces esa misma palabra, escuchamos en la primera lectura, se sintió la gente tocada, todo aquel pueblo, empezaron a llorar de alegría? Les dice el sacerdote, no lloren, es momento de regocijarnos. Y entonces esa misma palabra puede ser motivo para que otros sientan también la necesidad de llorar, pero de dolor, de tristeza, no de alegría. Otros también se pueden sentir con esa misma palabra, al escucharla, inquietos. Otros, escuchando esa misma palabra, se pueden sentir cuestionados, interrogados. Otros se pueden sentir alegres, otros tristes. A otros esa misma palabra nos puede corregir, o nos puede animar, o nos puede felicitar. Aunque es la misma palabra, no todos entendemos lo mismo, porque es una palabra viva y eficaz, de tal manera que va directamente a cada uno de nosotros, de manera personal. La palabra de Dios está viva. Esto que hemos escuchado en el Evangelio, el texto que Jesús lee en la sinagoga de Isaías, fue escrito 8 siglos antes. Y sin embargo, lo que Isaías profetizó en aquel tiempo viene a tener efecto, viene a realizarse en este momento en que Jesús está proclamando esa palabra. La palabra, primera enseñanza que vamos a utilizar, es que la palabra tiene vigencia en el tiempo. La palabra tiene vigencia en el tiempo. ¿Cómo? La palabra tiene vigencia en el tiempo. ¿Qué es eso? Tiene vigencia en el tiempo. Es decir, perdura, pero llega el momento en que esa misma palabra tiene efecto, se realiza, se concretiza. Por ejemplo, lo que Isaías dijo 8 siglos antes, cuando Jesús lo leyó, vean cómo empieza diciendo Jesús, leyendo Jesús el texto. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús está viendo como en un espejo a través de ese texto. Jesús está diciendo, hijo, este soy yo. Lo que está diciendo es de mí, dice Jesús. Ese soy yo, eso es lo mío. He sido ungido por el Espíritu. He sido enviado a anunciar, a sanar, a liberar, a anunciar el año de gracia del Señor.
este soy yo. Pero fíjense cómo tuvieron que pasar todos esos siglos a través del tiempo, vigente todavía, para que tuviera realización esa palabra. ¿Y a dónde nos lleva esta reflexión? Primeramente, pues a decirles mi inconformidad, no estoy de acuerdo cuando muchas veces decimos nosotros, las palabras se las lleva. No, las palabras no se las lleva el viento. ¿Por qué? Pues porque tienen una vigencia en el tiempo. Aunque no se cumplan de momento, llegará su tiempo en que se realizarán. Por ejemplo, si yo tengo deseos de casarme a un joven, bueno, no me voy a casar ahorita que estoy diciendo que me gustaría casarme, sino a través del tiempo se concretiza esa acción. Si yo quiero ser sacerdote, si tengo deseos de ser religiosa, pues no es en ese momento. Hay todo un proceso durante el tiempo hasta llegar a la concretización de lo que yo pensé, lo que yo dije, lo que yo proferí, lo que yo sentí, lo que yo deseé. De tal manera que, ¿qué son estos pensamientos que nosotros tenemos o estas palabras? Es la materialización de nuestras ideas, de nuestros pensamientos a través de las palabras y a través de las palabras las acciones. Cuando yo pienso, luego lo materializo hablándolo a través de palabras muy concretas, con el tiempo llega a la realización. Por eso dice, la palabra cobra vigencia en el tiempo. No son palabras que se lleva el viento, no. Lo que digamos en su momento tendrá efecto, no inmediato, en su momento preciso se realizará. Segunda palabra para reflexionar, para contemplar, la palabra unción. ¿De qué se trata la palabra con unción? Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. ¿Qué es la palabra unción? Es estar cobijados con esa sombra del Espíritu Santo. Por eso cuando ustedes tengan que hablar con su hijo o con su hija o con su pareja o con alguien, tengan que hablar algo muy importante, pida esa presencia, esa luz del Espíritu Santo para que su palabra sea ungida. ¿Qué quiere decir eso de palabra ungida? Pues que sea una palabra que incide en su vida, una palabra que dé en el punto, una palabra certera, una palabra capaz de tocar el corazón de la persona a la que le está hablando. Una palabra ungida es aquella que es capaz de transformar, de cambiar a la persona a la que se le está hablando. Es muy importante siempre disponernos
y pedir esa presencia del Espíritu. Les decía en las otras misas, en este día, yo siempre procuro un tiempo suficiente en silencio, en recogimiento, poniéndome en las manos de Dios, porque celebrar la misa no es cualquier cosa, no es cualquier oficio, no es cualquier acción. Uno tiene que llenarse de Dios para que Dios lo tome a uno como instrumento y obre Él a través de la predicación. Cuando la persona es ungida, cuando tiene palabra de unción, esa palabra es capaz de tocar el corazón, de quemar el alma, de transformar, de cambiar a la persona a la que se le está hablando. Por eso, siempre al proclamar el Evangelio, me presento ante el altar, que es el centro de nuestra celebración eucarística, y ahí le pido esa luz, esa sabiduría divina, esa presencia del Espíritu, para que Dios ponga en mis labios su sabiduría divina, no la mía, sino la de Él, que nos conoce a cada uno y sea capaz de tocar el corazón de quien se dispone a escuchar. Por eso quien se abre de capa su corazón. Esta presencia, esta palabra ungida es capaz de tocarnos, nos cambia, nos transforma, nos quema. Bueno, otra palabra también para reflexionar muy importante, la palabra escuchar. Escuchar. Una cosa es oír y otra cosa muy diferente, escuchar. Oír le entra a uno por una oreja y se le sale por la otra. Está uno inquieto, distraído, disperso, pensando en otras cosas, con la mente en otro lugar, haciendo otras cosas mentalmente, y aunque su cuerpo está aquí, su alma no, su mente no, su corazón no está. Por eso es que oye, le entra y se le sale. Quiere decir que si usted vino aquí a oír la palabra de Dios, tenga la completa seguridad que así como vino, así se va a ir. Así como entró, así mismo va a salir, sin pena ni gloria. Vino a oír. Pero si usted vino a escuchar la palabra de Dios, eso es muy distinto. Si usted vino a escuchar, quiere decir que vino para dejarse transformar por esta palabra, para dejarse tocar, dejarse quemar por esta palabra que está viva. Es una palabra, está viva, no es muerta. No es una palabra que se profirió hace 2000 años y ahorita ya no tiene validez. Claro que no. Lo que se dijo en aquel momento y mucho antes sigue teniendo la misma validez, la misma veracidad que en aquel tiempo, en este momento. Lo mismo que para aquella gente de esa época, que para cada uno de nosotros. Esa es la riqueza de la palabra, del Dios en el que nosotros creemos. Es un Dios que habla. Y por eso tenemos que estar atentos para escuchar lo que Él nos quiere decir, lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él nos quiere corregir, en lo que Él nos quiere animar, en lo que nos hace sentir la alegría y el gozo para llorar, o la tristeza y el lamento para llorar.
Siguiente puntito. Hablar es declarar, hablar es decretar. Lo repito, hablar es declarar, hablar es decretar. Declarar, decretar. Decimos, hablar es declarar, hablar es decretar. Decimos, hablar es declarar, hablar es decretar. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que Dios nos ha concedido un don a todos los seres humanos. Ningún otro ser de ninguna otra especie tiene este milagro, este don de hablar. Solamente el ser humano, para hablar con Dios, para hablar entre nosotros. Y entonces lo que ha hecho Dios es participarnos de ese don suyo, que es la palabra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Este don, este milagro maravilloso que Dios ha puesto en nuestra boca, en nuestros labios, que es la palabra, no es sino la materialización de esos pensamientos, de esos deseos, a través de la palabra. Por eso no debemos de estar hablando sin ton ni son. Muchas veces hablamos en contra de nosotros, de la vida, de Dios. No. A veces cuántas cosas decimos sin sentido, malsanas, ¿verdad? Ofensivas. No, es un don que Dios nos ha regalado a los seres humanos, a nadie más. Los pericos no hablan, repiten. Los seres humanos somos los que tenemos la capacidad de hablar, de comunicarnos unos entre otros y nosotros para con Dios y Dios con nosotros. Tanto nos ha amado que la voz de Dios, la palabra de Dios, se ha encarnado en nuestra realidad humana. Y entonces muchas veces uno dice, cuando le va mal, dice, es que no entiendo lo que Dios quiere. Mira. ¿Cómo no vas a entender? Si usted no entiende lo que Dios dice, es porque usted no medita la palabra. Si usted no entiende lo que Dios dice, es porque usted no ora la palabra. Si usted no entiende lo que Dios dice, es porque usted no lee la palabra. Es la palabra, Jesús. Y Dios ya nos dijo todo a través de su Hijo. Y todos entendemos y sabemos lo que Dios quiere, pero nos hacemos de la vista gorda. Es decir, cuando a mí no me gusta lo que Dios quiere, pongo de pretexto que no sé lo que Dios quiere. No, yo no lo acepto, no lo admito, no me gusta. Es muy diferente a que no sepamos lo que Dios quiere de nosotros. Por eso hay que aprender, saber, hablar, escuchar, declarar. Porque cuando hablamos, no solamente declaramos, sino también decretamos. Le ponemos un sello a nuestras palabras.
Cuidadito con lo que decimos, cómo lo decimos, a quién se lo decimos. Cuando usted papá, cuando usted mamá, ofende, ofuscado con su hijo, con su hija, y le grita y le dice: es que eres un inútil, no sirves para nada, nunca vas a ser nadie en la vida. Ya decretó esa palabra en su hijo, en su hija. Esa palabra que tiene vigencia en el tiempo se va a cumplir, se va a hacer realidad en la persona de su hijo. Y muchos vamos creciendo con esos traumas, con esas cadenas, con esas limitaciones. Mira, a veces nos achicopan. Yo, por ejemplo, yo soy muy cohibido, soy muy introvertido. Yo no soy tan sociable o no soy sociable. Mira, yo traigo un trauma de la psicastenia, de vivir siempre aislado y solo y solitariedad. Y bueno, pues ya es un trauma que yo traigo, no la justifico. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esos los celos? Mira, ser envidiosos. Pues cuántas cosas son traumas que vamos trayendo de eso que nuestros papás o nuestros abuelos o nuestros tíos o nuestro maestro o nuestros amigos nos dijeron, tal vez jugando. No, cuidado, la palabra no se la lleva el viento. ¿Verdad? Tiene una efectividad muy concreta que se llama decreto. Es ponerle el sello a lo que estamos diciendo, a quién se lo decimos y cómo lo decimos. Siguiente palabra: pactar. Nosotros tenemos que ser hombres de verdad, mujeres de verdad. No me estoy refiriendo, hombres de verdad, a la varonicidad. No me estoy refiriendo a mujeres de verdad, a su feminicidad. No. Hombres de verdad, mujeres de verdad, quiere decir veraces, que hablen con la verdad, la rectitud, la honestidad de sus palabras, de tal manera que si usted promete algo, cúmplalo. Cuando usted le llamen a jurar, jure, jurando. Es decir, diciendo la verdad, no la verdad a medias. Esa es una persona, un hombre, una mujer de verdad. Si usted promete y no cumple, usted no es de verdad. Usted es de mentira, de falsedad. Así es que lo que prometemos debemos cumplirlo. Por eso no prometamos nomás por prometer. Cuando inicia el año, ¿cuántas promesas hacemos de bajar, de engordar, de enflacar, de crecer, de achaparrar? ¿Qué hicimos? Nada, nada. Esas palabras no se las llevó el viento. Esas ya tienen un efecto positivo o negativo en nuestra vida. Último, una palabra mal usada, mal empleada. ¿Cuándo se usa mal? ¿Se emplea mal una palabra? Cuando la palabra no está conectada con la mente y el corazón. Cuando nos decidimos a hablar por hablar, como diarrea verbal, hable y hable y hable y hable y hable, sin saber lo que decimos, sin sentir lo que decimos. Y es la queja que Dios tiene contra su pueblo a través del profeta, cuando dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está en Bavaria, lejos de mí.
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Verdad? Fíjense, los enamorados, ¿cuántas veces se dicen palabras tan bonitas, tan chulas, tan divinas, pero no están carguradas, no salen del corazón, de los dientes hacia afuera para quedar bien? Y a la hora de los trancazos, de los moquetes en la vida conyugal, tronó. ¿Por qué? Pues porque lo que dijo no era de corazón, era fantasioso, para quedar bien. Se casa y le salen los colmillos. Empieza a parecer realmente quién era de verdad. Así es que hay que tener cuidado mucho siempre con lo que hablamos, porque así como la palabra de Dios es viva y eficaz, también nuestra palabra tiene un efecto, tiene pues una vida a través del tiempo. Llega el momento en que eso se planifica, se hace realidad, se concretiza en las acciones concretas. Por eso hermosamente San Pablo, basado en todo esto, dice: no maldigan, bendigan siempre en todo momento, pero no maldigan. Cualquier maldición, cualquier mal deseo, cualquier mala intención, no solamente se realiza en la persona a la que le estamos deseando el mal, maldiciendo. Eso se regresa, se rebota contra mí como una pelotita que aviento de esponja, que aviento hacia la pared y me regresa. Así son las palabras. Por eso qué bonito este día en que esta palabra está tan llena de contenido, de riqueza, de enseñanza, que tenemos que aprender a hablar con prudencia, con moderación, pero pues sobre todo también a ser muy coherentes, porque lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo y como Jesús vivió, no hay contrariedad, solamente coherencia. Si nosotros escuchamos hablar a Jesús, es como si lo estuviéramos viendo. Si nosotros vemos hablar, actuar a Jesús, es como si lo estuviéramos escuchando. Cuando vemos a la persona de Jesús, no hay contrariedad en su vida en lo más mínimo, nada. En cambio, nuestra vida está saturada de incoherencias, de contradicciones. Vamos pidiéndole a Dios nuestro Señor que nos ilumine con esa presencia de su Santo Espíritu, para que a través de este pan de su palabra toque nuestra vida, transforme nuestro ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, de vivir. Hacia allá nos lleva. Por eso tiene toda esta palabra, pues tiene una implicación en nuestra vida. Estamos implicados, nos compromete, nos interpela la palabra de Dios porque es viva, ya sea para regañarme, ya sea para corregirme, ya sea para felicitarme, ya sea para animarme, ya sea para lo que sea. La palabra de Dios toca la vida de cada uno de nosotros. Repito, y aunque todos estamos escuchando lo mismo, cada quien está entendiendo algo distinto. Esa es la presencia
de la palabra, de la unción, de la palabra que es ungida, la unción. Si usted le pide a Dios el Espíritu Santo, ese Espíritu va a iluminar su vida, su vida. Y si usted va a hablar a otros, esa palabra tiene que iluminar, tiene que tocar, tiene que transformar, tiene que cambiar la vida del otro. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar y obedecer. Que así sea. Creo en un